Hey, ¿qué pasa, amigos? Por fin tenemos el regreso de Arman Tsarukyan. Por fin, después de mucho tiempo, después de ese UFC 300 en esa pelea con Charles Oliveira, por fin, después de toda esa rebeldía de Arman Tsarukyan saliendo a hablar, diciendo solo quiero pelear con Ilya, solo voy a pelear por el título, de rechazar peleas que le daba la UFC, de rechazar a Gamrot. Por fin, oficialmente tenemos pelea para Arman Tsarukyan. Y es que Dana White estuvo haciendo uno de sus ya tan conocidos live streams en Instagram, donde dejó caer las peleas que se vienen para el UFC Qatar Fight Night Qatar el 22 de noviembre, y tendremos el regreso del armenio, de Arman Tsarukyan, que como todas las fuentes lo decían, estará peleando con Dan Hooker. También otra pelea, por cierto, que se hizo oficial fue Ian Garry contra Belal Muhammad, también una super pelea que va a estar buena. Pero el caso de hoy, lo que nos reúne el día de hoy es hablar de ese regreso que por fin se da, repito, de Arman Tsarukyan. Y es que Arman Tsarukyan, como todos ya sabemos, había dado mucho de qué hablar con declaraciones, principalmente saliendo a hablar de Ilia Topuria, haciendo videos cómicos para Ilia Topuria, intentando generar un beef e intentando ganarse esa pelea titular. Pero al parecer todo lo que dijo la UFC que iba a hacer lo hizo, y es que no le dio la oportunidad a Arman Tsarukyan. Y es que es importante tener el contexto completo para entender cómo llegamos hasta este punto, con un Arman Tsarukyan que lleva un montón de tiempo sin pelear. Y bueno, todo comienza con esa anticipada pelea, esa segunda pelea que iban a tener Arman Tsarukyan contra Islam Makhachev por el título de las 155 libras. Todo esto a empezar el año. Y es que lo que parecía y apuntaba a que iba a ser un peleón, porque lo iba a hacer. Arman Tsarukyan es muy bueno, e Islam, ¿qué tengo que decir de Islam que no se sepa? Así que todo apuntaba a que iba a ser tremenda cartelera, pero todo se derrumbó la misma noche de la pelea. Ese mismo día Arman Tsarukyan salió con unas declaraciones donde decía que estaba lastimado de la espalda y que no podía competir, poniendo de esta forma a la UFC en tremendo predicamento, ya que tuvieron que salir de la nada a buscar un rival para que no se cayera esa pelea con Islam, y el candidato que encontraron fue Renato Moicano, y todos ya sabemos qué pasó esa noche. Islam cumplió, entró, le ganó en un abrir y cerrar de ojos y siguió siendo el campeón, mientras Arman Tsarukyan estaba supuestamente lastimado, y aquí les voy a explicar por qué supuestamente. Dana White, acto seguido a esto, sale a dar unas declaraciones donde habla del estado de salud de Arman Tsarukyan, pero deja caer que no está tan seguro de que esta historia que les contó Arman Tsarukyan sea del todo cierta. Arman Tsarukyan, what do you do with him at this point? I mean, do you automatically rebook him in the next title fight? Do you go back to the drawing board? No. Yeah, he's going back to the drawing board. I don't want anybody to ever fight hurt, ever. You know, we've been in these positions before. Went down there with the doctor. Went down there with Heather from the PI, who is, you can ask any fighter or anybody else, she's the best in the world. And you know, you miss opportunities sometimes, and he did. So we'll see how this plays out for him next year. You feel like he could have competed? You feel like he could have competed tonight? I have no idea. I don't know that. Only he knows that. You said going back to the drawing board with Arman. Kind of tell us about what that looks like. What are you going to kind of envision? I don't know. He's not getting a title shot, so that means he's going to have to fight his way back to the title. Y es que cuando le preguntan a Dana White si Arman Tsarukyan cuando se recupere va a volver a tener esta oportunidad titular, Dana White da un rotundo no. Arman Tsarukyan, si vuelve, tiene que hacer fila otra vez, tiene que hacer méritos, básicamente teniendo que empezar desde cero si quiere volver a tener una oportunidad como esta, lo cual llamó muchísimo la atención, porque al final Arman Tsarukyan no tenía la culpa, se había lastimado. ¿Por qué Dana White actuaba de esta manera? Y es que aquí viene el meollo del asunto, porque según la UFC y Dana White, al parecer no compraron de todo esta historia de Arman Tsarukyan. Y es que un día antes Arman Tsarukyan estaba dando vueltas con Nina Drama, estaban haciendo un video y Arman Tsarukyan se veía en perfectas condiciones. Así que todo esto a la UFC se le hacía muy extraño, ya que de un día para otro se había lastimado, y esto puede pasar perfectamente, un mal movimiento y todo puede cambiar, claro que sí, pero seguía habiendo algo que le chirriaba a la UFC, y después descubrimos que para la UFC, aunque nunca lo dijeron oficialmente, la realidad y lo que se comenzaba a comentar era que Arman Tsarukyan no iba a dar el peso, no iba a lograr dar el peso, y como todos ya sabemos, cuando se trata de una pelea de campeonato, tú tienes que dar exactamente el peso. Si estás en peso ligero, tienes que dar exactamente las 155, no te puedes pasar ni una libra.
Realmente el margen tiene que ser exactamente el que tiene que ser, y no faltaría menos si me preguntas a mí, porque estás contendiendo por el título máximo, siendo este el motivo de ser tan quisquillosos con cada detalle. Así que este era el escenario que se nos quedaba, un Arman Tsarukyan que no había peleado, que se había bajado el mismo día de la pelea, y evidentemente todos a estas alturas sabemos lo que esto provoca en Dana White. Dana White odia dos cosas en el mundo de la pelea: uno, que no den el peso, y segundo, que le dejen tirada una pelea, y Arman Tsarukyan había hecho las dos al mismo tiempo. Por ende, la UFC no quería ver ni en pintura en ese momento a Arman Tsarukyan. Y a su vez, Arman no entendía por qué el enfado tan grande de Dana White, si no lo había hecho adrede, si se había lastimado. Incluso llegó a preguntarse: ¿acaso los doctores te dijeron algo? ¿Algo está pasando? ¿Por qué quieren ponerme otra vez hasta el final de la fila para contender por el título? Y de esta forma comenzaron a pasar los días, las semanas y los meses, con una UFC que decía: Arman Tsarukyan tiene que volver a hacer camino para contender por el título, y un Arman Tsarukyan que decía: no, yo debo ser el retador porque me lo merezco, porque le he ganado a todos. Y estuvimos un tiempo así hasta que la UFC le empezó a ofrecer peleas a Arman Tsarukyan. La primera pelea que le ofrecieron fue a Gamrot, no la quiso aceptar, seguía obsesionado con la idea de que tenía que ser el siguiente retador al título, y la UFC: no lo vas a hacer, tienes que volver a pelear antes si quieres contender por el título. Y no avanzábamos de ese punto. Arman Tsarukyan seguía sin pelear y parecía que no tenía problemas, estaba viajando de aquí para allá, no parecía preocuparle tampoco. Y yo pienso, y esto ya es opinión personal, siento que Arman creía que en cierto punto la UFC iba a ceder al final dándole esa oportunidad por el título, pero la UFC todo lo contrario, se mantuvo totalmente en su posición y siguió su camino. La división avanzó, Islam Makhachev se fue, dejó vacante el título, a su vez subiendo Ilia Topuria a pelear por el título, cosa que no le gustó para nada al armenio, pero aquí volvió a aparecer en el mapa, ya que sorprendentemente la UFC lo tomó como el peleador de reemplazo, es decir, que si Charles Oliveira o Ilia Topuria, alguno de los dos fallaba, entraba Arman Tsarukyan, lo que parecía que le quitaba el castigo y lo sacaba del congelador. Al final ninguno de los dos falló y tuvimos ese tremendo knockout por parte de Ilia Topuria, pero parecía que Arman Tsarukyan sería el siguiente en la lista. Todo apuntaba y dejaba pensar que sería así, ya que cuando la UFC te da la oportunidad de ser el peleador de reemplazo, usualmente significa que tú sigues por el título o estás muy cerca de él, y esto pensábamos de Arman Tsarukyan, y el propio Arman yo pienso que también lo creía, ya que salió a hablar muy confiado diciendo que incluso Joe Rogan se había equivocado al llamar a Paddy y que él confiaba en que sería el siguiente en la lista, cosa que jamás pasó. Tsarukyan, he weighed in as a backup fighter. He weighed in successfully at 155 pounds. So with that being said, is it safe to say that he will now fight for the title next? No, it's a good step in the right direction, let's put it that way. Después de esto tuvimos un Arman que siguió intentando la pelea, siguió intentando provocar a Ilia Topuria, Ilia le contestó algunas veces también, pero nada más allá, y es cuando estamos en el punto actual que tenemos. Y es un Arman Tsarukyan ya resignado, que sabe que no va a pelear por el título y que tiene que volver a hacer una pelea antes, por lo menos una. Y esto es lo que va a pasar, ya que Dana White ha hecho oficial que Arman Tsarukyan estará regresando al octágono el 22 de noviembre en el UFC Fight Night Qatar, y su compañero de baile para esa noche será nada menos y nada más que Dan Hooker. Un Dan Hooker que no sorprende a nadie, ya todos sabíamos que iba a ser el rival de Arman, el rumor era creciente y era muy grande en las últimas semanas, incluso el propio Arman había salido hablando de él, siendo esto ya oficial, ahora sí por la UFC, marcando, repito, el regreso de Arman Tsarukyan. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué les puedo decir, mis hermanos? Miren, yo pienso que la UFC no le está dando una pelea tan difícil a Arman Tsarukyan, sin querer faltarle al respeto y subestimar a alguien como Dan Hooker, que es un duro, sin duda es un peleadorzazo que ha entregado guerra tras guerra en esta división, es de los mejores, pero que realmente no está a la altura de un Arman Tsarukyan que viene que corta. Así que yo pienso que esta pelea se puede pronosticar fácil, siento que se la va a llevar Arman, ya que pienso que Dan Hooker, siendo un gran peleador, no le va a presentar mucha oposición ese día a Arman Tsarukyan, ya que creo que Arman tiene las habilidades y las herramientas necesarias no solo para llevarse una victoria cómoda, sino para finalizar, si me apuras, incluso en el primer asalto a Dan Hooker. En definitiva, para mí no es una pelea tan difícil para Arman, yo pienso que la va a ganar y posiblemente después de esta pueda ir por el título ahora sí. Ahora bien, esto también hace que a su vez la categoría de peso ligero por fin se comience a mover. Como ya sabíamos, teníamos un problema porque nadie quería pelear con nadie y no teníamos casi peleas, siendo esto algo muy importante para saber quién va a ser el siguiente retador para Ilia Topuria. Y esto descarta a Arman Tsarukyan, así que de los nombres que más se rumoreaban, cada vez nos van quedando menos, siendo actualmente los que tenemos Justin Gaethje y Paddy the Baddy Pimblett.
Ahora bien, si tomamos en cuenta que Ilia Topuria estuvo hablando de que va a ser el evento estelar en la Casa Blanca, podríamos tener en cuenta a Justin Gaethje, pero para eso falta muchísimo. Así que, ¿cuál creo yo que va a ser el siguiente rival de Ilia Topuria? Yo siento que todos los caminos, y cada vez se hace más evidente, apuntan a Paddy the Baddy Pimblett en una super pelea. Ahora, no sé si va a ser en España. Paddy estuvo hablando que quería pelear en el Santiago Bernabéu. Ahora bien, ¿alcanza el tiempo para eso? Porque ¿cuándo sería esta pelea? Tendría que ser obligatoriamente los primeros meses del año que viene. Febrero, marzo, abril, porque el evento de la Casa Blanca ya es a mitad del año. Tendría que ser pronto, repito, según lo dicho por Ilia Topuria, que va a pelear en la Casa Blanca como evento estelar. Así que esto lo tendría que aclarar pronto la UFC, creo que lo van a hacer, pero lo bueno es que ya todo se está moviendo, ya tenemos el regreso por fin de Arman Tsarukyan con una pelea, por fin lo vamos a volver a ver. Y veremos qué sigue para el armenio, veremos qué sigue para esta división, pero repito e insisto, lo bueno es que ya todo se está moviendo otra vez. Por fin la categoría avanza. Así que nada, mis amigos, déjenme saber qué piensan del regreso de Arman Tsarukyan, qué creen que pase en su pelea con Dan Hooker, cuál creen que sea el resultado y qué seguirá para el armenio. Y recuerden, nosotros nos vemos hasta el siguiente asalto. ¡Chao! ¡Wah!